Bien, entonces, ¿cómo estamos con los estudiantes de la noche? Vamos a abrir acá nuestro chat con ustedes. ¿Cómo estamos? A ver. Permítanme compartir. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, como ustedes estuvimos viendo un poquito de lo que era la introducción al cálculo diferencial, hablamos de la tangente, secante, gráficas, curvas, hicimos un análisis aquí y luego hicimos algo de incrementos, dimos valores. El hecho es que llegamos a definir, hasta aquí nos quedamos con ustedes, que la derivada de y con respecto a de x será igual al límite cuando delta x tiende a 0, delta y sobre delta x. O lo que es lo mismo, la derivada de y con respecto a de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0, de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Y por aquí definíamos, no sé si lo hice ya con ustedes o con la mañana, definíamos, decía, la derivada de una función de una variable, la derivada de una función, la definición fundamental del cálculo diferencial es la siguiente, dice. La derivada de una función es el límite de la razón del incremento de la función al incremento de la variable independiente cuando éste tiende a 0. ¿Sí? Ok, entonces vamos a valernos de por acá para aplicar esto y con ustedes estamos bastante atrasados, según veo. Bueno, esta partecita que está aquí la voy a dar de lo que he hecho. Pero esta parte de cálculo diferencial sí les voy a repetir a ustedes, porque si no, no me van a entender ni papas al menos los estudiantes nuevos, que ya he hecho con los de la mañana cualquier cantidad de ejercicios. Esto les voy a volver a repetir de cero a ustedes. Pero esta partecita de aquí, límites y continuos, esto sí le voy a basarme de acá. Bueno, vamos a hacer un resumen. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Bueno, tenemos una función dada, igual a f de x, ¿sí? Le damos un incremento a la variable x, por lo tanto la función va a estar evaluada en x más el incremento. Y si le damos un incremento a la función, a la variable x, también obtenemos un incremento en la variable y. Para obtener el valor del incremento, restamos la variable y. ¿Sí? Entonces, delta y, tal como hacíamos aquí, y final menos y inicial, aquí también restamos, ¿no? Para obtener el incremento. Entonces, restamos la función dada y si estos dos se anulan, me queda de y es igual a f de x más delta x menos f de x. Para hallar la razón de los incrementos, porque cuando le aplicamos el límite, es a la razón de los incrementos. Le dividimos para delta x a los dos miembros. Y el límite de la parte derecha, el límite cuando delta x tiende a 0 de la expresión de acá se conoce como la derivada, o que en otras palabras representa la tangente del ángulo o la pendiente. Todavía la interpretación geométrica no la voy a hacer en un sentido estricto, lo que me interesa es saber la definición matemática. Entonces, denotamos con este símbolo delta y sobre delta x es igual a esta expresión o a esta expresión. ¿Sí? A eso nosotros le llamamos derivada. ¿Sí? A la expresión, al cociente de la variación de los incrementos. Sí, no se pinta, no sé por qué. Por más que le hago. Bueno, entonces, estas dos ecuaciones hay que tenerlas presentes. ¿Cómo se aplica esto? Bueno, nosotros vamos a utilizar esta definición, la vamos a encontrar en el texto de Granville, y esta otra definición que está acá, a veces la solemos encontrar en otros textos. ¿Sí? Esta definición de aquí o esta definición de acá. La definición de acá nos dice que la derivada de y con respecto a de x, así se lee, ¿no? La derivada de y con respecto a de x es igual a la función que multiplica x más delta x sobre delta x. Bien, ahora, me faltan bastante todavía por acá. Si nosotros tenemos una función y igual a f de x, ¿sí? Cuando queremos expresar la derivada,
lo expresamos de esta forma. Derivada de y con respecto a dx es igual. También podemos expresarlo. La derivada, ¿sí? La derivada con respecto a dx de la función f de x. También podemos expresar la f' de x. Nosotros, en nuestro caso más particular, lo vamos a utilizar y' nomás. O también puede ser dx, la derivada de x. Esto es para cuando ustedes abran distintos libros, sepan que se están hablando de la derivada. Derivada, 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 derivada. Son las simbologías más utilizadas para cuando queremos evaluar una función. Si queremos derivar una función. En nuestro caso, vamos a utilizar y y f', son las que más vamos a utilizar. La definición de la de Leibniz, del inventor del cálculo, igual que Newton, no la vamos a utilizar mucho porque es tedioso escribir. De y sobre dx más rápido, y', ¿sí? Bien, por ejemplo, entonces, nos dicen derivar la siguiente función, derivar, que nos dicen, derivar y igual a 3x al cuadrado. Entonces yo escribo directamente f' de x igual a 6x, ¿ya? Pero eso lo hice porque yo tengo, por decirlo así, un dominio del cálculo. Como ustedes todavía no tienen un dominio del cálculo, lo vamos a hacer utilizando la definición general. La definición general o la forma general de derivación. ¿Qué hacíamos? A la función dada, ¿sí? A la función dada y igual a 3x al cuadrado, a la función dada, le damos un incremento a x, entonces 3, y en vez de x le damos un incremento, x más delta x al cuadrado. Y como le damos un incremento a x, también hay un incremento en y. Luego, ¿qué hacíamos? Restábamos la función dada para hallar el valor del incremento. Menos y es igual a menos 3x al cuadrado. Si nosotros restamos esto, vemos que se nos simplifica la y con la y me queda simplemente delta y es igual a 3 que multiplica, desarrollo esto, x cuadrado más el doble producto, 2x por delta x, y más el cuadrado de la segunda cantidad, que sería delta x al cuadrado, y de una vez le pongo el menos, porque aquí está menos 3x, cerremos el paréntesis, lo hice un poquito directo, ¿no? Menos 3x al cuadrado. ¿Qué podemos hacer arriba? Delta y es igual a 3x al cuadrado, más 3 por 2, 6x por delta x, más 3 por delta x cuadrado, más por menos, da menos 3, y aquí nos sale, este 3 ya no le incluye acá, si no nos afectaría. Vamos a cerrar el paréntesis simplemente así. Ajá. Listo. Y menos 3. El 3 solo llega hasta acá, menos 3 y menos 3, x al cuadrado. Vemos que se nos va a simplificar esto con esto y nos queda delta y es igual a 3 por delta x, ¿sí? Sacando factor común. 3 y 6, el factor común es 3, delta x aquí, delta x, ok, me queda 6 para 3, me queda 2x, sí, delta x con delta x se va, más 3 dividido para 3 a 1, nos queda delta x cuadrado para delta x, nos queda delta x, ¿no es cierto? Y ahora sí vamos a dividir para hallar el incremento, con delta x, todo dividimos para delta x. Voy a ponerle aquí, todo dividimos para delta x, y delta y sobre delta x nos queda acá 3, esto se va con esto, y me queda 3 por 2x más delta x, que multiplicando podría ser 3 por 2, 6x más 3 delta x. Ok, habíamos dicho que el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x se conoce como la derivada de y con respecto a de x, que no es otra cosa que el límite de lo que tenemos acá en la parte de acá. 6x más 3 delta x. Ok. Si yo evalúo, entonces pongo la derivada de y con respecto de x igual al límite, voy a evaluar este límite de aquí. ¿Sí? Este límite voy a resolver. Le distribuyo límite cuando delta x tiende a 0 de 6x más el límite cuando delta x tiende a 0 de 3 delta x.
Evalúo el límite y me queda que la derivada de y con respecto a de x es igual. La derivada de esto, como acá tiene delta x, me queda lo mismo. Simplemente 6x más delta x, si tiene aquí delta x. Reemplazo 0 por 3, 0. 6x más 0 me da 6x. Por lo tanto, la derivada de y con respecto de x es igual a f' de x igual a 6x. Y dado que yo puse esto, pues en la respuesta original, acá arriba, ¿no? Puse f' de x igual a 6x. Entonces, los primeros inventores del cálculo lo hicieron de esta manera. ¿Sí? Ahora, utilizando de una vez la definición del límite, lo hacemos de la siguiente manera. Usted le dicen evaluar utilizando límites. Y igual a 3x al cuadrado. Entonces, usted sabe que la derivada de y con respecto de x es igual al límite, cuando delta x tiende a 0, de la función x más delta x menos f de x sobre delta x. ¿Sí? O también, en su defecto, más adelante nosotros vamos a utilizar la otra definición, que es derivada de y con respecto a dx, es también bastante utilizable, es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más un incremento en h menos la función evaluada en x todo sobre h. Esta definición también es válida, ¿sí? Algunos autores la manejan. Entonces, sea con esta de aquí o sea con esta de aquí, da lo mismo. Ok, entonces vamos a ponerle. Ahora sí, esta es la que más vamos a utilizar. Entonces, y, usted se memoriza esta fórmula o esta fórmula y empieza. Y', porque lo que vamos a utilizar es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de la función. Miren, mi función es 3x al cuadrado. Al 3 le dejo tal como está. Y a la variable x le meto x más delta x al cuadrado. ¿Le resto qué? La función menos f de x. La función mía es 3x al cuadrado. Dividido para delta x. Y igual sigo, y' es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 3 y desarrollo el binomio, tal como lo desarrollé de también. El cuadrado de la primera cantidad, el doble producto de la primera cantidad por la segunda y más el cuadrado de la segunda cantidad. Y menos 3x al cuadrado. Resuelvo esto y me queda 3x al cuadrado, 3 por 2, 6, 3. Todo esto me queda tal como está. Ahora, simplifico y me queda y' es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 6x por delta x más 3 delta x al cuadrado. Ahora, y' es igual al límite cuando delta x tiende a 0 y divido 6x con delta x para delta x, esto se va y me queda simplemente 6x más 3 y delta x cuadrado con delta x solo me queda delta x. Evalúo este límite directamente y esto me va a quedar 6x más 0, o es lo mismo que haberle aplicado la propiedad distributiva. Esto es igual al límite, ¿sí? Cuando delta x tiende a 0 de 6x y más 3 que multiplica al límite cuando delta x tiende a 0 de delta x. Entonces sabemos que este valor de aquí, delta x va a ser 0, y 0 multiplicado por cualquier valor es 0, y el límite de esto es 6x, 6x más 0 es 6x. Esta es la manera como vamos nosotros a resolver las derivadas utilizando límites. Esta es algo parecida, pero un poco más, se puede decir, más general. Cómo realmente se llegó a determinar que era el límite. Es la demostración, por decirlo así. Nos vamos a quedar con la parte izquierda, que es utilizando la fórmula. Entonces, como uno ya sabemos esto, venimos acá a estos ejercicios. Como dije, solo voy a explicar hasta aquí. Esto de aquí no les voy a dar, les voy a dar nuevo desde cero todito, porque si no, no van a entender. Solo esta partecita nomás, ¿ya? Ok, entonces tenemos que Y, otra evaluación, ¿no es cierto? Les digo, a ver, a los jóvenes les dije, evalúen Y igual a X, a raíz de X, utilizando la definición de límite. Entonces, ¿qué tenemos? Yo le puse directamente que Y' es igual a 1 sobre 2 raíz de X, porque lo puedo hacer mentalmente. ¿Sí? Tenían que llegar a esta respuesta. Vamos a ver cómo
como lo hacían los chicos en la mañana. Bueno, no lo pudieron hacer y tuve que resolverles yo. Ok, entonces tenemos y' es igual, definición, límite cuando h tiende a 0, utilicé la de la función, mi función es raíz de x, entonces dejo raíz de x y a x le pongo un incremento de h, menos la función, eso es lo que me dice aquí, menos la función. ¿Cuál es mi función? Y igual a raíz de x, entonces pongo menos raíz de x. Y como me dice sobre h, listo. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0. Y aquí entra la resolución de límites. ¿Cómo resolvían límites con raíces? Racionalizando, pues. Entonces tengo raíz de x más h menos raíz de x y le multiplico por la conjugada, por raíz de x más h más, si aquí es menos, aquí es más raíz de x. Sobre h, y lo que multiplico arriba también multiplico abajo. Raíz de x más h sobre de más raíz de x. Entonces, de esta manera, esto de acá arriba se me convierte en diferencia de cuadrados. ¿Y qué me va a quedar? Simplemente esto al cuadrado menos esto al cuadrado. Y esto al cuadrado se simplifica, me queda x más h. Y esto al cuadrado me queda simplemente x. Esto de aquí ustedes ya practicamos, como ustedes, bastante límites, así que no puedo repetir así más detalladamente. Pero sí estoy indicando qué es lo que hice, ¿no es cierto? Ok, entonces límite cuando h tiende a 0 de x más h menos x sobre h y abajo me queda raíz de x más h más raíz de x, aunque esta raíz de x está muy fea, vamos a hacer más raíz de x más raíz de x. Listo, esto es igual al límite, igual está un poquito feo esto, igual al límite cuando h tiende a 0, de arriba nos queda, miren, esta x, vamos a hacerlo así, esta x con esta menos x se anulan y me queda simplemente h, entonces tengo h sobre abajo, h que multiplica la raíz de x más h más raíz de x, ¿sí? Más raíz de x y le cerramos acá el paréntesis, perdón, cerrar el paréntesis. ¿Ya? Y ahora puedo simplificar h con h. ¿Y qué me queda? Y' es igual a límite. ¿Sí? Un poquito también esa palabra límite, está feo. Límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre raíz de x más h más raíz de x. Ahora voy a evaluar el límite, ya no lo pongo, entonces pongo 1 más x más h vale 0, ¿no es cierto? Entonces ponemos 0 más raíz de x. 1 sobre x más 0 me queda x raíz de x más raíz de x. Y una raíz de x más otra raíz de x me queda 2 raíz de x, que era la respuesta que yo la puse acá. Y' igual a 1 sobre 2 raíz de x. Bien, entonces miren, estamos utilizando la definición del límite. Ya vamos a hacer otro para que comprenda mejor. Este también les puse a los jóvenes que resolvieran y luego tuve que hacerlo yo acá. Entonces digo, evalúe, aunque sería mejor que haga yo otro. A ver, voy a inventarme aquí uno. Vamos a poner x cuadrado, sí puede ser, ¿no? Nos da la función y igual a t cuadrado menos 2 veces t. Y nos dice que derivemos utilizando la definición de límite. Me estoy inventando, entonces yo tengo que llegar a esta respuesta. La respuesta a la que yo voy a llegar, esta es la función dada, ¿no? Entonces tengo que llegar a esta respuesta, que y' va a ser igual a 2t menos 2. ¿Sí? A esa respuesta tengo que llegar. Vamos a ver si llego a esa respuesta. Entonces, ahora lo voy a hacer paso a paso. Entonces, vamos a recordar que y' va a ser igual por definición al límite cuando h tiende a 0 de la función dada, ¿no es cierto? Más un incremento. Es decir, voy a ponerle la definición para que aquellos que nunca han derivado vayan aprendiendo. Los que ya repitieron el semestre, ellos ya saben incluso un poco más de esto. Entonces la definición nos dice lo siguiente, que la derivada de y con respecto a de x
es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más el incremento h menos f de x, o la función evaluada en x, todo sobre h. Esta definición tienen que aprendérsela como el Padre Nuestro. ¿Ya? Entonces voy a aplicar esta definición. Voy aquí a hacer una línea para poder trabajar mejor. ¿Listo? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Miren, lo que vamos nosotros a hacer aquí es resolver esto, pero de y sobre dx le llamamos y'. Entonces, y' es igual al límite cuando h tiende a 0 de qué. Miren lo que me dice aquí la definición. La función evaluada en x más h, es decir, tengo lo siguiente, t más h al cuadrado. Porque este es t cuadrado, tengo que ponerle t más h al cuadrado, sí, menos 2 veces t más h. Y menos la función dada, es decir, menos t cuadrado menos 2t. Todo esto sobre h. Todo esto sobre h. Listo, entonces vamos a continuar. Veamos qué espacio me queda, ¿no? Yo creo que sí la termino. Entonces, y' es igual al límite cuando h tiende a 0. De esto voy a desarrollar. Binomio al cuadrado, me queda t cuadrado más 2th y más h cuadrado. Sí, menos, de una vez multiplico, 2t y menos 2h. ¿Ya? Y si de una vez asocio lo de acá, bueno, pues dejémoslo afuera. Aunque esto es menos t cuadrado más 2t. Todo sobre h. Listo. ¿Qué puedo simplificar acá? Hagan cuenta que este paréntesis no existe ni este y se nos va a simplificar para no estar volviendo a repetir este t cuadrado con este t cuadrado. Este menos 2t con este más 2t se nos va a simplificar y yo creo que no se nos simplifica nada más. Entonces nos queda que y' es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2th más h cuadrado y menos 2h, todo sobre h. Si nosotros dividimos todo entre h, nos queda límite cuando h tiende a 0. De 2th para h me queda 2t. Más h cuadrado dividido para h me queda h. Menos 2h dividido para h simplemente me queda 2. Y ahora sí, vamos a hacer la evaluación. Y' es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2t más el límite cuando h tiende a 0 de h y menos el límite, aunque eso ya no se debería poner, ya ustedes en la práctica tienen que evaluar bien esto. Límite cuando h tiende a 0 de menos 2. Entonces, la respuesta sería que y' es igual. Este límite aquí como no tiene h, límite de una constante, haga cuenta que todo esto es una constante, es la misma constante, 2t. Aquí sí tiene h, es 0, no lo pongo.
menos. Límite de una constante es lo mismo, ¿no? Pero con menos, con este menos de acá, se hace más. Entonces, simplemente más 2. Y esa sería mi respuesta. Es decir, y cuadrado que hice, se me fue un círculo. La respuesta sería 2t más 2. Y yo les dije 2t menos 2. A ver. ¿Por qué menos 2? Vamos a ver. Si es con menos, Inge, porque... Sí. Ah, sí. Pues, No, menos. Ay. ahí iría solo dos nomás. No. Solo iría Claro, de dos. gana le puse, ya le estoy poniendo el menos Claro, afuera. Entonces de gana le puse. solo dos. Sí. Es menos 2, ¿no? Y es lo mismo que yo les dije que íbamos a llegar. Sí. 2t menos 2, ¿ya? Entonces, miren, esta era la forma antigua de los primeros matemáticos inventores del cálculo de derivar. Y aquí tenemos el otro que, asimismo, todo es proceso algebraico que no de gana voy a estar explicando. Bueno, ahora sí vamos a pasar con ustedes. Quedarnos estancados aquí no podemos. Yo incluso ya les mandé un deber a ustedes, ¿no es cierto? Que hagan la demostración de Sí. algunas derivadas por este método. Entonces ven cómo se tiene que emplear y tienen que seguir practicando. Pero el próximo deber que les voy a enviar es utilizando las tablas de derivación. Porque imagínense si yo les pusiera una derivada, por decirlo así. Y igual a raíz de 2x menos 5 raíz de x cubo, por decirlo, todo esto dividido para 2 raíz de x menos 3. Esto se les va a hacer una hoja entera casi demostrando, ¿sí? Entonces, para este tipo de cosas aparecen las tablas de derivación. Ahora sí vamos a matemática de la noche para poderles explicar ahí. Cálculo diferencial. Listo. Entonces, ¿cómo se utilizan las tablas de derivación? Vamos acá, voy a sacar de acá del texto, interpretación geométrica. Esto después las vemos. Vamos a ver cómo nos va con esto. Bien. Y vamos a sacar esto otro. Ya. Entonces, ahí sí vamos acá. Y vamos a reducir un poco esto. Sí, podríamos dejarlo ahí. Ya. Entonces nosotros, para evitarnos un poco los contratiempos de hacer tanto con límites, utilizamos las tablas de derivación, ¿no? Aquí se me colgó algo. ¿Sí me están escuchando, jóvenes? ¿Cómo que se quiso Sí, Inge, sí le estamos escuchando. Sí, profe. Sí, Inge. Aquí estamos presentes. Se quiso colgar esta. No quiere borrar, bueno. Para acá arriba corre. Ya. Ok, entonces. Solo se trabó. Raro está esto. Vamos a coger desde aquí. Sí, miren que le estoy volviendo a repetir por los estudiantes que no han aprendido a utilizar las tablas de derivación. Los que ya saben, pues chévere por ustedes. Ya debería pasarme acá, donde tengo cálculo diferencial, y solo explicarles por encima nomás. Pero después a decir que no expliqué bien, que por eso se jalaron el semestre. Bueno, vamos entonces acá a explicarles. Listo, ¿cómo utilizar estas tablas de derivación?
Primero, la derivada de una constante es 0. ¿Qué quiere decir esto? Vamos con la primera. Que cuando yo derivo con respecto a cualquier variable, con respecto a x, que es la más, derivo, por ejemplo, 7. Esto me va a dar 0. Si yo derivo con respecto a t, por decirlo, también es una variable conocida, y voy a derivar una constante a, por decirlo. A las letras vocales se las considera como constantes, también es 0. Ya. Y si derivo con respecto a z, voy a derivar otra constante, una constante m, también es 0. Entonces, la derivada de una constante es 0. Grabarse eso en la memoria. Bien, luego la segunda. Vamos a hacer la segunda. La segunda me dice que la derivada de una función, de una variable, con respecto a la misma variable siempre es 1. Es decir, la derivada de x con respecto a dx siempre me va a dar 1. Otra, la derivada de y con respecto a dy siempre me va a dar 1. Y una última, la derivada de t con respecto a dt también nos da 1. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Claro como el agua. Clarito como el agua, perfecto. Vamos, la tercera, la derivada de la suma y resta de funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada cumple con la propiedad distributiva. Por ejemplo, la derivada con respecto a dx, vamos a ponerle de 2x menos 5, no puedo ponerle todavía x cuadrado porque me falta demostrarles, solo para demostrarles más, menos 5y más 8z, por decirlo. ¿Ya? Entonces yo voy a aplicar la propiedad distributiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada con respecto a dx lo va a derivar al primer término, 2x, luego le sigo el signo y derivo con respecto a dx, la siguiente que es 5y, y finalmente más la derivada con respecto a dx de 8z. Es decir, cumple con la propiedad distributiva. Cuando yo tengo un polinomio, a cada uno de los términos entra a derivar esto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien, después vamos a practicar todo esto. Vamos con la 4. ¿Y qué? Dígame. Y ahí, por ejemplo, derivada de 2x sobre dx, ahí no se hace uno, diga, si tengo un No, número. porque ahí está el 2. Ya te voy a enseñar ahorita Ya. cómo aplicar. Vamos con la 4. La derivada de una constante por una variable es igual a multiplicar la constante por la derivada de la variable. Es lo que dice aquí. Voy a decirlo en mis propias, por ejemplo, derivada con respecto a dx de una constante de 5 por y, por decirlo. Esto es igual. La constante siempre sale afuera. 5 por la derivada con respecto a dx de y. Y ojo, tú me dirás, pero si la derivada de una constante es 0. Sí, es 0, pero siempre y cuando esté solita. Si está acompañada de una variable, ya no le puedes hacer 0, sino que la sacas a multiplicar. Otra más. La derivada con respecto a dx de 3, que pongamos 3t, ¿no? 3t cuadrado. Esto es igual a sacar afuera la constante y a entrar a derivar con respecto a x la función que es t cuadrado. ¿Está claro o no está claro? Sí, está claro, profe. Ya. No, yo sí digo los que ya saben derivar. Está claro, dicen. Y los que no saben. ¿Y qué? Bueno, 4, Pero 5. hay que quedar de y 5 de y sobre dx, ese de y con dx no se puede hacer uno, diga, porque no son la misma variable. No son la misma. Ya después te voy a dar que esto se llama la derivación implícita se llama. Más adelante lo vamos a ver eso. Ya Sí, esto simplemente se pone como y'.
Entonces, vamos con la quinta y con ahí ya podemos hacer un poco de ejercicios. Con la quinta y la sexta ya. Con la quinta y la sexta y para hacer un ejercicio. La quinta dice, la derivada del producto de dos funciones. Dos funciones, no una constante y una función. Por ejemplo, la derivada con respecto a dx de 3x que multiplica, por decirlo, a 5y. Ya, voy a utilizar dos funciones. Para explicar, esto es igual a la primera función, a 3x, por la derivada con respecto a dx de la segunda función, que en mi caso es 5y. Más, ahora la segunda función, 5y, por la derivada con respecto a dx de la primera función, que es 3x. ¿Está claro o no está claro? ¿O hago otro ejercicio? Hagamos otrito, hagámosle con t. Trito. Ya, podemos hacerle así. La derivada con respecto a dx de 5tx, ¿ya? Entonces, esto va a ser, aquí t es una función, una variable, x es otra variable. Entonces, para mí, esto es una sola función. Y esto puede ser otra función. O si quiero, y le pongo al 5, al x acá, el orden de los factores no altera el producto. Pero yo le voy a tomar a esto como una función y a esto como otra función. Entonces, ¿qué me dice que es igual? A la primera función multiplicada por la derivada con respecto a dx de la segunda función, que es x. Más la segunda función por la derivada con respecto a dx de la primera función, que es 5t. Yo creo que ahí quedó claro, ¿no? Sí, ahí sí quedó claro. Muy bien. Y vamos con la sexta. Y con esa ya podemos hacer ejercicios. Las otras de acá pueden esperar todavía. ¿Sí? Con la sexta. La sexta me dice lo siguiente. Que la derivada de u a la n de una variable elevada a un exponente es igual a bajar el exponente y a multiplicar la variable, es decir, de u a la n. Vamos a ponerlo en pocas palabras. Vamos a aplicar esta fórmula. Lo que me dice aquí, la derivada, no que no se ve bonito, ahí sí. La derivada con respecto de x de b a la n. ¿A qué es igual? A n que multiplica b a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de la base. Voy a explicarlo con mis propias palabras. Por ejemplo, si yo tengo derivada con respecto a dx, ¿no? De x al cubo nomás. Esto va a ser igual. Lo que me dice es que bajo el exponente, 3x al cuadrado. conservo la base y al exponente le resto 1. Y luego derivo con respecto a la base. ¿Cuál es mi base? Es x. Por lo tanto, esto va a ser igual a ¿qué? A 3x cuadrado. Y la derivada de la misma variable, ¿a qué es igual? 1, 1, 1. A 1. Es 1. Simplemente 1. Por lo tanto, ¿a cuánto es igual el 1? No, lo pongo ahorita porque estoy explicando que eso es 1. Simplemente esto es igual a 3x cuadrado. Ya, yo creo que no quedó tan claro. Voy a hacer otro un poquito más complejo para aplicar esta propiedad, porque es la que más asoma. La derivada con respecto a dx